Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy contamos con dos invitados muy especiales que van a tratar un tema de suma importancia para la sociedad dominicana. Aquí está con nosotros Ruth Fernández, asesora de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Y tenemos al profesor Joel Arboleda, sociólogo, profesor investigador del Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Están aquí a propósito de una investigación que se ha llevado a cabo, que ha aportado datos relevantes que debemos todos y todas conocer. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué se trata esta investigación? Bueno, la investigación lo que viene a ser es un hito y un cambio en cuanto a tenencia de datos y evidencias sobre la población LGBTI en República Dominicana. ¿Es el primer estudio de este tipo sobre las personas LGTBI en República Dominicana? Eso. Y realizado, encima, es una encuesta nacional LGBTI realizada por las propias personas LGBTI que respondieron esa encuesta. Estamos hablando de 7.122 personas del colectivo LGBTI que respondieron esta encuesta. Y es una deuda que tenemos tanto con las organizaciones del colectivo LGBTI como con las instituciones públicas que nos estaban demandando que necesitaban evidencias. Necesitaban evidencias para conformar mejores políticas públicas para no dejar a nadie atrás. En este caso, no dejar a las personas del colectivo LGBTI atrás. Bien, el profesor Joel Arboleda dirigió la investigación con un equipo multidisciplinario, supongo, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa parte y un dato que quiero que me precise. ¿Por qué esa muestra, una muestra importante numéricamente hablando, 7.000? Porque aquí regularmente las encuestas de opinión son 1.200, 1.300. Sí. En primer lugar, la encuesta fue auspiciada por el PNUD, por USAID, por la Embajada Británica, por el ACNUR y otros organismos del Sistema de Naciones Unidas. Y en términos operacionales fue realizada por el Instituto de Género y Familia de la UAS, que fue seleccionado por un mecanismo público y competitivo según las normas que sigue las Naciones Unidas para contratar. Lo primero que hubo transparencia. Sí, hubo transparencia y además, como ha indicado la señora Ruth, fue un proceso completamente participativo. Es una experiencia valiosísima la que hemos tenido, pues en todo el proceso, aunque los técnicos elaborábamos instrumentos y tomábamos decisiones metodológicas, la sociedad civil de la población LGBTI y otras instituciones apoyaron todo el proceso y tuvieron voz y voto en todas las decisiones que se tomaron. Con respecto a la pregunta que me hace de la muestra, es importante destacar que nosotros tenemos 7.122 personas que llenaron la encuesta con un total de unos 16.000 intentos. Eso también es importante decirlo. ¿Por qué los intentos? Porque algunas personas empezaron a llenar la encuesta, la dejaron por mitad, o algunas personas la empezaron a llenar, la dejaron, la retomaron luego. Algunos cuestionarios, los menos, y esto es importante decirlo, fueron personas que llenaron la encuesta sin aplicar por otros motivos. Sí, había preguntas de control para ese tipo de cosas, pero fue bastante bajo en términos numéricos. Y entonces, esta es una muestra de personas que decidieron voluntariamente llenar la encuesta. Entonces, el tamaño es bastante grande. La meta original eran 5.000 personas, porque el tamaño de una muestra está determinado por el nivel de desagregación que se quiera tener. Entonces, la población LGBTI puede ser dividida en cada una de estas siglas, ¿verdad? Hay otras, por ejemplo, los queer, y hay un más que es bastante amplio, pero dentro de las normas se quiso ser entonces lo más abarcador posible e incluyente posible. Pero además tenemos datos por regiones, de las grandes regiones del país, y
una discusión que fue muy importante porque originalmente la encuesta estaba diseñada para aplicarse a personas residentes en la República Dominicana, sin importar su estatus migratorio. Eso no era parte de las condiciones de ingreso a la encuesta. Pero finalmente se decidió, como era en línea, que personas de la diáspora dominicana en diversos países, hay desde Canadá a Estados Unidos, pero también en Europa, en las islas del Caribe, en el mundo entero, pudieran llenar la encuesta. Tenemos aproximadamente un 7% de personas que viven en el extranjero, que han vivido en la República Dominicana. O sea, no necesariamente son dominicanos, pero sí residieron durante cierto periodo en el país. Bien. Bueno, ¿cómo seleccionaron ustedes o cómo contactaron o se pusieron de acuerdo con las organizaciones? El PNUD tiene una serie de instituciones con las que trabaja regularmente, la USAID también, y a partir de esas bases de datos y esas relaciones se fue haciendo una bola de nieve para incluir la mayor cantidad de organizaciones posible. Se conformaron dos comités, un comité más técnico formado por intelectuales y por personas técnicos de la población LGBTI y otro comité más operativo con las organizaciones. Las organizaciones eligieron representantes porque son muchas, estamos hablando de más de 20 organizaciones, y entonces se sometían los procesos a discusión tanto con los equipos técnicos, que hicieron aportes muy valiosos, y también con la población. ¿Por qué? Porque los diseños de investigación tienen que tener en cuenta los objetivos, claro, de la investigación, pero la población. Entonces debe estar redactado de una manera que se entienda de manera unívoca, usted es experto de la comunicación, y entonces que todos comprendamos lo mismo. Era un cuestionario bastante amplio, de unas 90 preguntas, no todo el mundo llenaba las 90 preguntas. Entonces se hicieron una serie de reuniones y encuentros con estas organizaciones que se les invitó a participar de todo el arco iris de la población LGBTI. Sí, me gustaría entonces que Ruth me ayude en esta parte. Por la experiencia que ustedes tienen, el PNUD y otros organismos, ¿se ha hecho un trabajo similar a este, por lo menos en países de esta región? Digamos Caribe, Centroamérica. Sí, bueno, mire, hay que tomar en consideración que esta encuesta se hizo en el marco de un proyecto con el que llevamos trabajando desde hace 2 años, que se llama Ser LGBTI en el Caribe. Es un proyecto apoyado por USAID y que afecta a alrededor de 6 países del Caribe. En el Caribe es la primera encuesta que se ha realizado de estas características. Pero a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, tuvimos un acercamiento a México, que ya había realizado una encuesta de este tipo. Entonces tuvimos una cooperación que se llama ahora Sur-Sur entre los países para poder hacer algo similar, adecuándolo un poco a la situación de República Dominicana y, por supuesto, con el apoyo de la participación de las organizaciones LGBTI, que sin lugar a dudas, bueno, pues son un poco las que conocen muy bien en primera instancia su situación. Y muy orgullosos de haber podido realizar esta encuesta sin lugar a dudas con la UAS, que es una universidad pública además, así que estamos muy contentos por haber trabajado con ellos y con el equipo de investigación. O sea que no se partió, en cuanto a experiencia regional, no se partió de cero. No se partió de cero, sí. No. Con la anuencia de ustedes, vamos a una primera pausa y retornamos. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Ruth Fernández, asesora de Inclusión y Derechos Humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
y con el profesor investigador, sociólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Instituto de Género y Familia, el profesor Joel Arboleda, a propósito de una investigación, encuesta, un estudio sobre la comunidad o las personas LGTB en la población dominicana o en la República Dominicana, digamos, que han estado vinculadas, porque se incluyeron personas o que han residido aquí o dominicanos que hoy viven fuera del territorio dominicano. Usted me ha notado algo en la pausa que me gustaría que socialicemos aquí, profesor, de la situación de las personas LGTBI en países de la región del Caribe y Centroamérica. El Caribe es una región altamente compleja, que su definición geográfica va a depender del tipo de definición que se use, porque incluye incluso países que están en otras partes de América, como América del Sur o incluso América del Norte. Sí, una parte de México, hasta Estados Unidos con la Florida. Exacto. También. Entonces, pero en el mundo actualmente hay unos 70 y tantos países que criminalizan las relaciones entre personas no heterosexuales. Y de esos países hay entre 11 y 15 aproximadamente que se encuentran en el Caribe. En la región del Caribe, ¿hay sí. de las islas incluso? Sí, sí, islas y territorios más amplios. Y cuando hablaba, profesor, de que se criminaliza, ¿es que conlleva un castigo penal, en el orden penal incluso? Sí, la situación ha mejorado bastante, aunque aún en algunas legislaciones sigue vigente, pero la aplicación se ha reducido, pero sí puede conllevar criminalización penal y persecución penal de este tipo de relaciones. Por lo menos aquí no existe eso. No, aquí no existe. Aquí desde las primeras constituciones del país eso no ha estado como parte de la legislación. Pero en los hechos las personas sufren exclusiones y maltratos. Claro, porque las sanciones sociales pueden ser de tipo legal, que son las que están escritas en la ley, pero también esas son formales, pueden ser informales. Y las informales pueden ser tanto o más duras que las formales, porque las formales tienen un marco de aplicación y hay un derecho de defensa y una serie de elementos. En las sanciones no formales no hay límites. No, y la gente no sabe a qué atenerse tampoco, porque exacto. No hay nada escrito, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, lo veíamos en las solicitudes de empleo, cuando se ponen personas de buena presencia. ¿Y qué es una buena presencia para nosotros? Entonces, si no tengo buena presencia, no puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, sucede lo mismo. Probablemente no hay ningún documento formal que dice que no te doy empleo porque eres LGBTI, pero en las prácticas sí los hay. Sí, precisamente de los hallazgos más importantes de ese tipo de violencia, exclusión que sufre una persona LGTBI en República Dominicana, ¿cuáles fueron lo que ustedes entienden que aportan más información útil para el Estado, que es el que debe hacer las políticas públicas? Bueno, conversaba con Ruth antes de entrar algunos aspectos de esto y decíamos, ¿cómo se dice fácil un número? 96.7%. Cifras frías suelen decir. Sí, exacto, se dice fácil. 96.7% de las personas que llenaron la encuesta vieron o sufrieron en términos personales alguna forma de violencia durante la adolescencia. Eso quiere decir que son casi todos. Entre las personas gays, los hombres gays, es 99%. Más elevado todavía. Sí, y en el grupo que menos se produce, que son las personas bisexuales, porque son menos visibles, es 90%, 89 y pico. Es decir, que estamos hablando de experiencia de violencia en la prima juventud. Que puede tener unas secuelas en salud mental. Eso lo podemos tratar ahora, pero fíjate otro dato. En el último año, durante una pandemia, es decir, cuando estábamos recogidos, las personas LGBTI que llenaron la encuesta
han sufrido 5.16 veces más agresiones y victimizaciones que los datos de las encuestas a nivel de la población general. ¿Qué pudiera explicar ese fenómeno, podríamos decir, negativo? Patrones culturales que llevan a una práctica de discriminación, porque en la generalidad de los casos estas agresiones están bastante asociadas al ser LGBTI. Por ejemplo, tomemos el caso de las personas trans, que dentro de la discriminación son los más discriminados, los que más experiencias tienen. Hay un proceso que se llama intersección, es decir, eres pobre, eres negro o no eres blanco y además eres LGBT, todo eso se suma y se multiplica y determina muchísimo más niveles de discriminación y de experiencias de violencias que no vienen solamente de los extraños, porque esto es importantísimo, no es solamente los extraños, viene de tu misma familia, viene de tus vecinos e incluso viene de las autoridades, porque te dije el dato del 96%, ¿verdad? Pero el 48 punto y pico por ciento, casi 49%, ha sufrido alguna forma de violencia sexual. O sea, la mitad de las personas. Eso es escandaloso. Y porque tú mencionaste el hecho, Joel, de que durante la peor parte de la pandemia, el encierro, se disparó el porcentaje de ese tipo de agresión. Quizá eso explica lo que tú hablas, de que en el ámbito incluso de lo familiar, y como estaba todo el mundo ahí metido en la casa, pues quizás eso propiciaba un ambiente negativo también. Sí, pero las encuestas a nivel mundial, las que se han realizado en China, en Serbia, en Tailandia, en la Unión Europea, muestran que, contrario a lo que pensamos, que la familia es un espacio de protección, porque desde nuestra concepción social, la familia es un espacio de protección. En realidad, muchas de las agresiones se producen a lo interno de la misma familia. Por ejemplo, más de un 10% de las personas dicen haber sido sometidos a tratamiento, y esto hay que ponerlo entre comillas, subrayado y en negritas, tratamientos religiosos y psicológicos para cambiar. La famosa terapia de reconversión o qué sé yo, de sanación. Por ejemplo, en una entrevista cualitativa nos narraba alguien, nos decía, mira, cuando yo le expliqué a mi madre y a mi familia mis preferencias, mi abuela exigió que me llevaran al psiquiatra. Y por suerte, en ese caso, el psiquiatra le explicó a ella que la que tenía el problema era ella, no él. Por suerte que apareció un psiquiatra que entendía el asunto, ¿no? Exacto. Porque todavía hay psiquiatras que dicen que eso es una enfermedad y que ellos lo pueden curar. Hay de todo. Entonces, eso desde el punto de vista de la salud pública, hay que despatologizar todo esto. Importante ese punto, profesor, porque si hay un profesional de la conducta, puede ser psicólogo, psiquiatra, ¿verdad? Y que dice que tiene una forma de curar, entre comillas, a una persona que no sea heterosexual, por eso una familia acude donde un tipo de profesional así. Pero se supone que el Estado es rector de la salud. Entonces esa parte usted me la va a comentar cuando volvamos de esta pausa. Perfecto. Aquí seguimos con Ruth Fernández, asesora de Inclusión y Derechos Humanos del PNUD, y con el profesor Joel Arboleda, sociólogo e investigador del Instituto de Género y Familia de la UAS. Rápidamente, profesor, porque nos queda poco tiempo, lo que le dije,
ante este tipo de práctica, de que supuestos profesionales de la salud mental o psicólogos que dicen que pueden curar, entre comillas, la orientación sexual de una persona? Mira, nosotros tenemos los datos de lo que dice la gente, la población LGBT. No podemos generalizarlo al mundo de los psiquiatras, psicólogos y profesionales de la conducta. No creo, francamente, pero es una creencia, no tengo los datos, que sea generalizado en los profesionales de la conducta. Pero indudablemente los profesionales de la conducta son dominicanos y dominicanas. Y entonces también están atravesados por los procesos culturales que seguimos en el país. En este sentido, desde el punto de vista de la salud, está todo el problema de la salud mental, que ya ha sido puesto, como explicaba Ruth, sobre el tapete en las pasadas Olimpiadas por varios de los atletas. Y, por ejemplo, las personas que llenan la encuesta, en un 60% han pensado en suicidarse. Esos son de cada 5 personas, 3. Es muy grave. Sí. Más aún, de cada 5 personas, 2, es decir, un 20%, lo ha intentado. Y esto plantea un problema de políticas públicas. Por eso digo, el papel del Estado. Exacto. ¿Cuál debe Entonces, ser? el papel del Estado tiene que ser un papel, primero, de apuntar hacia la inclusión, hacia la equidad, porque lo que pedimos no es igualdad, es equidad, es distinto. La igualdad es que todos somos iguales, la equidad es que a cada uno según lo que él necesita. Entonces, tienen que propiciar esto y además propiciar protocolos claros y regulados para la atención, tanto en materia psicológica como en materia física. ¿Por qué? Porque la encuesta también evidencia problemas de manejo en el ámbito de salud. Ahora, el Estado tiene unos papeles mucho más amplios. Una persona que fue identificada como hembra o varón, pero se ha asumido desde otra perspectiva, tiene una serie de problemas de identidad en términos de documentos. Que también tendrá que ser resuelto. Que tienen que ser resueltos. Luego nosotros tenemos en los datos, y parte de todo esto, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, es de los organismos que está envuelto, población de esta que es refugiada en el país. Tenemos extranjeros, tenemos venezolanos y venezolanas, estadounidenses, haitianos y haitianas. Y ahí se generan otras intersecciones. Por ejemplo, la situación de las y los haitianos es bastante más seria que la de los estadounidenses y venezolanos. Sí, ya sabemos que hay toda una carga histórica de desprecio. Exacto. Entonces, el Estado tiene un papel, una obligación de proteger a toda la población. Y las personas LGBTI son parte de esa población. Sí. Ruth quería apuntar algo también. Bueno, yo lo que quiero después de, ¿verdad? Es que la encuesta tiene muchísimos asuntos. Es muy rica en datos. Sí, entonces yo lo que quiero es que, y lo que queremos, ¿verdad?, es presentarla a diferentes instituciones públicas, al sector privado también, por el tema de todo el tema de acceso a empleo, ¿no? No es que las empresas también reciben personas. Por supuesto, y pierden talento por la discriminación. Entonces hay que poner en valor, ¿no?, también todo el tema de la inclusión. Nos interesa mucho que lo conozcan, sin lugar a dudas. ¿Cómo podemos conocer el documento? ¿Cómo podemos conocer el documento? Se pueden descargar el documento en nuestra página web del PNUD. Del PNUD, ahí está. Ahí está el documento. El documento además lo tenemos el documento extenso, también tenemos un resumen ejecutivo y también lo tenemos en inglés. Así que no hay excusas para hacer una lectura
y por supuesto cuenten con el PNUD, con la UAS, para ya sean de diferentes instituciones públicas o privadas, para que nosotros podamos hacer más acercamientos para que se conozcan los datos. Queremos que se conozcan los datos y que sean utilizados como instrumentos de políticas públicas. Muchas gracias a Ruth y a Joel. Yo creo que hemos aprendido mucho y ya sabemos, vamos a buscar ir a leer con detenimiento el resultado de esta importante investigación que debe servir necesariamente para políticas públicas y para buena práctica en el sector privado. Muchas gracias. Igual a ustedes también, amigas, amigos. No se vayan, hay más en Acento TV y Acento Portal.